En este bloque vamos a conversar sobre las innovaciones que se vienen dando también dentro del mercado de valores y la supervisión con el Superintendente de Valores, Joshua Abreu. Joshua, muchísimas gracias por venir. Un gusto, Eduardo, estar acá y también un saludo a toda la audiencia. Queríamos consultarte, Joshua, la Superintendencia de Valores es relativamente nueva todavía, pero ya está teniendo muchísimo trabajo y ya se están dando algunas innovaciones sumamente importantes en lo que marca la supervisión del mercado de valores de nuestro país. ¿En qué están avanzando, Joshua? Bueno, actualmente tenemos el trabajo de supervisar a casa de bolsa, obviamente la bolsa, las cajas de valores, fondos, y en todo este proceso nosotros recibimos registros, ¿verdad? Que obviamente registro de emisiones, de bonos, de acciones, de empresas, de asesores bursátiles hoy en día también, bajo la nueva ley tenemos que estar regulando. Entonces ese procedimiento es un proceso que intentamos digitalizar y a través de esa digitalización ahora lanzamos una plataforma de registro a través del Banco Central donde cada usuario puede crear su usuario y contraseña y también llegar a poder entender mejor el proceso de registro, porque a veces uno quiere registrarse, quiere entrar en el mercado de valores, pero no sabe cómo, no sabe cuál es el proceso, cómo debería presentar estatutos, acta de asambleas, acta de directorios, prospectos, diferentes cosas, y por ende, cuando uno ya tiene como un proceso guiado a través de una manera digital, eso ayuda para poder presentar ese registro. Entonces, es una plataforma donde uno puede crear su usuario y contraseña, como mencioné, entender qué voy a registrar y también a través de ese proceso depositar ahí sus papeles, o sea, los documentos requeridos. Eso nos ayuda a nosotros para con el equipo de registro verificar de una manera más ordenada por un lado, y cuando contestamos los errores también se hace vía la plataforma, entonces se centraliza la comunicación con el emisor o con el agente, ¿verdad? Y también, ¿qué hace eso? Una vez que está registrado, eso nos ayuda a nosotros a tener un repositorio de documentos. ¿Qué significa eso? Que todos los documentos que estamos usando para nuestro registro ya tenemos digitalizado y cuando queremos buscar algo de una manera, por ejemplo, prospectos de emisores de, no sé, cualquier emisor, entonces ahí ya puede traer esos prospectos el día de mañana, ¿verdad? Entonces nos ayuda para la búsqueda, nos ayuda también para la supervisión, nos ayuda para varios temas que hoy en día nos ayudan en la coordinación, porque ese mismo repositorio queremos facilitar el acceso a la bolsa, porque actualmente cuando alguien entra al mercado de valores se tiene que registrar con el supervisor, pero también con la bolsa de valores. Entonces, a través de este mecanismo, el repositorio de datos, de documentos, también vamos a facilitar el acceso a la bolsa. Entonces, estamos con eso es una parte de la digitalización. Otra parte, estamos ahora también mejorando, tuvimos el plan de cuentas que se lanzó en diciembre, casi los últimos días de diciembre, diciendo que el 1 de enero tienen que regir todas las casas de bolsas y administradores de fondos con un plan de cuentas. Eso también nos ayuda para la supervisión, para poder asegurar que cada cuenta esté ordenada, se entiende cuáles los ítems que entran en esas cuentas y también cómo vamos a recibir esos datos. Van a ser a través de la red de comunicación financiera, básicamente. Lo mismo que los bancos utilizan, también ahora estamos usando para casa de bolsa y administradores de fondos. Y eso nos ayudaría también para supervisar y analizar mejores esos datos, ¿verdad? Y la idea es nosotros como supervisores analizar esos datos, pero también el público poder analizar también esos datos. Estas son cuestiones, Joshua, que ayudan a aportar dinámica dentro del mercado, pero una dinámica ordenada, por decirlo de alguna manera, que la superintendencia pueda tener un control de cómo está creciendo también el mercado, no solamente de que crezca de forma desmedida. Así mismo. Nuestro rol como supervisores es, obviamente, el desarrollo del mercado es una de las funciones, pero ¿cómo hacemos eso? A través de la transparencia de precios, a través de eficiencia de mercado, a través de infraestructura robusta y también, obviamente, a través de la protección al inversionista. Nosotros, ¿por qué publicamos tantos datos? Es porque queremos que el inversionista pueda tener datos y asegurar que esos datos son datos correctos y que nos llegan en una manera ordenada y en tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es una manera donde cuanto más podemos formalizar eso, cuanto mejor podemos asegurar el contenido, ¿verdad? La integridad de la información. Entonces eso todo ayuda a que podamos cumplir nuestro rol de proteger al inversionista y crear mercados eficientes y ordenados. Joshua, justamente cómo están viendo la evolución del mercado, sobre todo en este inicio del año 2024. Vemos que el mercado no es nuestro rol hacer y cumplir el rol del mercado, pero vemos que los agentes del mercado están trabajando bastante. Hoy en día el volumen negociado en bolsa
está cerca de 10 billones de guaraníes comparado con 7.1 del año pasado, o sea, es un crecimiento 40% comparado con el año pasado a hoy, ¿verdad? Vemos que el dólar está teniendo bastantes transacciones también en cuanto a la comparabilidad cuando vimos con el año pasado. El volumen transado en dólares es cerca de 50 y algo por ciento de crecimiento. O sea, vemos que hay un buen crecimiento en ese lado, que hay una demanda también para dólares hoy en día dentro del mercado de valores. Y vemos que, bueno, todo esto, en cuanto a fondos, hay nuevo registro de fondos, hay una demanda muy grande también para fondos mutuos. Todo esto muestra que el inversor, el público en general, está ingresando al mercado de valores, lo cual es una transición normal, ¿verdad? De poder mejorar el ahorro a la inversión, diversificar y también yo creo que el próximo salto van a ser los inversores institucionales, ¿verdad? Ver que los inversores, fondos de pensiones, las cajas de jubilaciones, aseguradoras y también los bancos y financieros que ya son inversores profesionales, pero entender un poco mejor y cómo ellos pueden ir transando a través de un mercado transparente cuando el banco mismo o la entidad misma de la institución debería ser un mark to market, ¿verdad? O sea, entender bien el riesgo que están tomando y eso debería ser un mercado que realmente muestra los precios de los títulos valores transados. Joshua, mencionaste lo de los fondos mutuos. Me parece también interesante poner un poquitito el foco dentro de esto porque se está registrando un crecimiento bastante importante de los fondos mutuos en Paraguay y evidentemente la Superintendencia de Valores supervisa también este crecimiento y la herramienta en sí, ¿verdad? ¿Cómo está justamente trabajando la Superintendencia para supervisar estos fondos mutuos y qué le podemos decir al inversionista de qué es lo que ofrece el fondo y cuáles son las garantías que se ofrecen para una persona que quiere invertir en esto? Bueno, primeramente tenemos que entender que el fondo mutuo es un patrimonio autónomo en la cual el inversor invierte ahí su dinero. Esto el administrador de fondo utiliza para invertir según el reglamento, o sea, según una regla de juego para sus inversiones en la cual debería invertir en títulos líquidos que están en la ley, por un lado. Y bueno, en cuanto a eso, nosotros somos transparentes en todo lo que se invierte, está publicado, ¿verdad? Eso por un lado, que es importante que el inversor también pueda entrar en la página de la Superintendencia de Valores para ver en qué está invirtiendo el fondo en la cual yo estoy, ¿verdad? Cuál es el riesgo que está tomando, cuánto es el plazo que están ellos extendiéndose, porque tenemos que entender si es un fondo líquido, que es un fondo mutuo, rescatable, que cuando yo quiero mi dinero de vuelta, yo le solicito un rescate al fondo mutuo y ahí ellos me dan de vuelta el dinero según el patrimonio y el valor de la cuota parte, ¿verdad? Pero cuando ellos invierten a más largo plazo para hacer líquido, para poder vender eso, hay obviamente riesgo, que digamos. Entonces, cada administrador de fondo va a relacionar o va a gestionar ese riesgo un poco mejor comparado con el uno con el otro y va a generar una rentabilidad un poco mejor o peor comparado con un benchmark o el mercado en sí. Entonces, lo que vemos hoy, lo que la Superintendencia de Valores está haciendo está brindando esa información al público en general, pero también estamos viendo para reglamentar que si un fondo quiere decir que es un fondo a la vista, ¿verdad? Que es un fondo que está como una caja de ahorro, tiene que ser inversiones muy líquidas. Entonces estamos trabajando para que estas inversiones que están en estos fondos mutuos a la vista puedan ser realmente inversiones líquidas y no generando un riesgo de liquidez que obviamente puede generar un daño patrimonial al inversor el día de mañana. Ahora, vemos también que hoy nuestro mercado, en Paraguay especialmente, están bajando las tasas de política monetaria, lo cual es beneficioso para todo lo que es renta fija. Y bueno, eso es muy bueno para el inversor, ¿verdad? Pero en líneas generales vemos que los fondos mutuos brindan diversificación para la persona, brindan rentabilidad, también bajan la barrera de entrada de una inversión porque hay muchos fondos mutuos que con muy poco inversión, 100.000 guaraníes, ya pueden ingresar a generar una rentabilidad interesante, ¿verdad? Y es algo que puedo hacer constantemente. O sea, con cada ahorro que tengo, me voy metiendo en un fondo mutuo y eso se va creciendo y cuando quiero liquidez, cuando quiero mi dinero de vuelta, solicito el rescate. Entonces tiene muchos beneficios y es algo bastante fácil y tener el portafolio, la cartera de inversión gestionada por profesionales. Entonces, vemos que esto es un mecanismo en todos los mercados que ha sido un punto, un avance para cada persona y obviamente estamos viendo eso en Paraguay también.
Esto está evolucionando positivamente, Joshua, en términos de lo que sería la competitividad, ¿verdad? Esto también se ve amparado en cierto modo por el rol de la superintendencia, pero son cuestiones de mercado que se van dando paulatinamente. Por ejemplo, el tema de los rescates. Recuerdo que antes se tardaba un poco más en conseguir un rescate, ahora es cada vez más rápido y es más fácil tener un rescate de un fondo mutuo. Son cuestiones hacia las cuales avanza el mercado, pero también con la supervisión de la superintendencia. Así es. Lo que vemos es que la competencia ayuda a bajar precios, a mejorar las condiciones de la inversión, ¿verdad? Y cuanto más fondos mutuos ingresaron al mercado, tuvieron que competir en ciertas cosas, ¿verdad? O sea, competir en el fee que cobra para administrar el fondo y también obviamente el plazo de rescate, la dinámica para poder acceder a ese capital de vuelta. Entonces eso por un lado, y también lo que queremos es tratar de publicar toda esa información para que el público pueda tomar sus decisiones correctamente. Es el punto primordial, que los costos de transición, de transicionar de un fondo a otro, de poder sustituirse del uno a otro, sean bajos, ¿verdad? Para que justamente el mercado pueda ser eficiente, porque cuanto más fácil eso es, entonces hay personas que van a ir ajustando sus precios y generando condiciones obviamente óptimos para el inversor. Eso es nuestro rol, ¿verdad? Generar esas condiciones óptimas para la inversión, para el inversor. Joshua, retomando un poquitito la superintendencia propiamente, ustedes se incorporaron al Banco Central del Paraguay y ese evidentemente es un proceso que se fue desarrollando paulatinamente en términos del fortalecimiento de la superintendencia y bueno, la puesta en marcha de varias cuestiones que ya estuviste mencionando al inicio. ¿Cómo continúa ese proceso, Joshua? Evidentemente esto continúa, no es que ya está cerrado ese proceso de incorporación dentro de lo que es la operativa. Así es, no, continúa y va a seguir continuando por algunos años, yo creo, ¿verdad? Nosotros vemos que ahora dentro del Banco Central tenemos una buena dinámica con las otras superintendencias, por un lado, también el rol del directorio y el presidente, que tienen una visión macro de la economía y del sistema financiero, nos ayudan, por un lado también. Y lo que vemos es que dentro del Banco Central ayuda en cuanto a los profesionales que podemos captar, ¿verdad? Y también la cantidad de profesionales. Hace años en la Comisión Nacional de Valores queríamos más gente y era muy difícil contratar a gente, ¿verdad? Pero dentro del Banco Central hay posibilidades y ahora vamos a estar contratando a varias personas y si Dios quiere para final del año aún más. Eso entonces creemos que el equipo va a ir creciendo, el equipo para fortalecer la supervisión, para fortalecer los procesos de registro, para fortalecer la parte legal y protección al inversionista. Entonces nuestro esquema, nuestro organigrama, luego creo que en el futuro va a ir creciendo para crear diferentes sectores y enfoques diferentes. Entonces creo que esta transición va a ser algo muy positivo a lo largo y también, pero es un proceso donde el Banco Central, que normalmente está enfocado en política monetaria por un lado, que estaba acostumbrado a toda la supervisión en el sector financiero o la banca, que son riesgos muy diferentes. En un banco es riesgo crediticio, en el sector de valores el público tiene que administrar también los riesgos. Entonces vos estás supervisando un sistema un poco más diferente, vos estás más hacia la protección del inversionista y no tanto a la entidad. O sea, no estamos acá para proteger a casa de bolsa. Ellos tienen que hacer su negocio de intermediación de valores. Claro. Pero obviamente es un proceso y eso estamos en ese proceso. Y esto está dando también mayor visibilidad a Paraguay, Joshua. Evidentemente, la eficiencia de un regulador es una cuestión sumamente relevante para que un mercado sea atractivo para los diferentes inversionistas y que sea bien visto a nivel regional y global. Vemos eso, vemos que, bueno, desde salieron varios anuncios que inversores extranjeros estaban interesados en los bonos del Tesoro, que obviamente es un punto muy importante. También vemos que desde el sector público tuvieron la emisión afuera en moneda local, eso también es algo muy importante, mostrando la demanda del guaraní, que es una moneda estable, y también extranjeros que quieren invertir en Paraguay. Y en eso estamos trabajando para facilitar eso. No es tan fácil hoy en día, para ser bien sincero, que es un punto que tenemos que ir trabajando con los bancos, con todo el sistema financiero en general, a ver si eso es realmente lo que queremos. Tenemos que entender que hay riesgo también con captación de inversiones del extranjero, como volatilidad del tipo de cambio a veces, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cuáles son los beneficios y también cuáles son los riesgos y a qué apuntamos.